¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En este video estaré explicando el tema de movimiento de cuerpos. Para ser específico, estaré trabajando el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que también es común llamarle MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Les recomiendo que tomen nota de esos dos nombres de los movimientos: MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que también se le puede llamar MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí se lo repetí para que lo tuvieran anotado. Ahora bien, fíjense, pues para poder empezar a estudiar este tema de movimiento tenemos que definir pues a qué nos referimos cuando hablamos de movimiento, ya que comenzamos el curso pues estudiando qué es lo que la física pues abordaba, ¿no? En este caso, una de las ramas de la física clásica, podemos llamarlo así, de la física más fundamental, pues es la que estudia el movimiento de los cuerpos. Y a esa rama de la física que se dedica a estudiar el movimiento de los cuerpos, nosotros la conocemos como cinemática, ¿sí? La cinemática, ¿sí? Cinemática, ¿sí? Es la que se dedica al estudio del movimiento. Y cuando hablamos de un enfoque cinemático o hablamos de cinemática, estamos hablando de movimiento. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿sí? Cinemática, movimiento. Vamos a usar esto mucho a lo largo del curso, el decir, vamos a hacer un enfoque cinemático. Es decir, me estoy refiriendo a un enfoque del movimiento de los cuerpos. Y pues bueno, para poder entender la cinemática tenemos que definir las variables que tienen que ver con la cinemática. Entonces vamos a hablar de variables cinemáticas, ¿sí? Variables cinemáticas. ¿Qué son las variables cinemáticas? Bueno, las variables cinemáticas son aquellas variables, aquellos valores que nosotros utilizamos para poder definir todo el estudio del movimiento. Y en sí tenemos básicamente 4 variables principales, las cuales voy a tratar en este video. Estas son posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Que vamos a ver que estas dos se relacionan con la posición y el desplazamiento junto con el tiempo, que podríamos decir que es otra variable cinemática, aunque el tiempo va como más general, ¿no? O sea, no solo se aplica a la parte cinemática, aunque sí está implicado en todo esto, ¿no? Entonces, tenemos 4 variables principales: posición, desplazamiento, velocidad, aceleración y tiempo. Entonces, dando un pequeño resumen de esta pequeña primera parte. Vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos en MRU y MRUA. Y para ello, pues tenemos que saber que el movimiento se refiere a cinemática. Y la cinemática está definida por 4 variables principales: posición, desplazamiento, velocidad, aceleración, y una que es como transversal a todo esto, o sea, está inherentemente ahí, que es el tiempo. Entonces vamos a empezar a escribir cada una de estas para que las podamos ir entendiendo poco a poco y que podamos ir viendo qué significan. El objetivo de este video es que ustedes vayan pues anotando. Yo les recomendaría mucho que hagan un resumen y que en base a ese resumen ustedes ya puedan ir pues formando preguntas y puedan ir entendiendo un poco más a detalle qué significa cada una de estas variables. Entonces vamos primero, fíjense, con la primera variable, que es posición. La posición, en primer lugar, lo que tienen que saber es que es un vector, ¿sí? La posición es una variable vectorial y se define por la letra R con una flecha, ya que es un vector. Este es el símbolo que utilizamos para esa variable. Sus unidades en el sistema internacional son metro. Y de hecho, para que lo sepan, muchas veces no se utiliza la variable R, sino se suele utilizar también cuando el movimiento es en una dimensión horizontal, se suele utilizar X, y cuando el movimiento es en una dimensión vertical, únicamente se suele utilizar Y. Así pues, si el movimiento fuera en una única posición en el eje Z, pues
pondríamos Z, ¿no? Sin embargo, la R pues es como la general a esas tres, ¿no? Es un movimiento que ya puede ser en una dimensión, en dos o en tres dimensiones, ¿no? Ahora bien, fíjense, la posición, ¿a qué es lo que se refiere? Fíjense, para poder entender la posición tenemos que hacer un diagrama. Vamos a dibujar un plano cartesiano con sus ejes marcados. Y vamos a colocarle una pequeña escala, miren, para que ustedes puedan tener ahí la referencia. Y pues bueno, supongamos que un cuerpo, ¿sí?, está ubicado justo en este punto, miren, en el puntito verde. Si ese cuerpo está ubicado justo en ese punto, pues nosotros podríamos marcar su posición. Para poder marcar la posición es indispensable tener un marco de referencia, es decir, saber desde dónde se están midiendo las cosas. Por ejemplo, yo podría decir, esa mochila está enfrente mío, pero qué tanto está enfrente mío dependerá principalmente de dónde esté yo, porque yo voy a hacer el marco de referencia. En este caso, el marco de referencia que utilizamos en física es el plano, ¿no? El plano XY. Este plano nos ayuda a tener esa referencia justamente porque el origen es el, origen de todos los puntos. Es así tal que la posición de este punto estaría denotada como, vamos a ponerle unidades a este eje, miren, pongámosle metros acá, y pondríamos acá que la posición de ese punto sería de acá para acá, miren, 30, como pueden ver acá, unidad, metros, con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque el vector sería esto, miren, su cola nace en el origen y se dirige justamente su punta, donde está la flecha, ¿no?, hacia el puntito verde, ¿no? Esta sería una forma de poder marcarlo. Otra forma que podríamos decir de esto podría ser 30i más 0 en j. Podríamos utilizar también 30,0. O podríamos decir simple y sencillamente 30 metros a la derecha. 30 metros al este, claro que sí. 30 metros hacia más x, otra forma válida. Pero en sí quiero que entiendan lo que nos está marcando esto. La posición o el vector de posición nos indica dónde, escuchen bien, dónde está ubicado un cuerpo en el espacio. ¿Sí? Anoten eso. La variable cinemática de posición nos indica a nosotros dónde está ubicado un cuerpo en el espacio. Y le voy a agregar algo, teniendo un marco de referencia en ese espacio, un plano, ¿no? Que pues obviamente tiene un origen. Eso es un vector de posición. Ahora bien, la verdad que la posición no queda claro hasta que no hablamos de desplazamiento, que al final de cuentas la relaciona. El desplazamiento es otro vector. Miren, vamos a poner aquí, desplazamiento también es un vector. Este se define por el símbolo delta de R. Delta es ese triangulito que pueden ver ahí, es la letra griega delta. Y su unidad también es metros. Este ya lo hemos visto en problemas en clase, ¿no? Como el problema que hicimos de la persona que iba desde su casa hasta la tienda, ¿se recuerdan? Ahí podrían tener un marco de referencia. Ahora bien, fíjense, esta variable delta es bien importante, porque delta, que es una letra griega, como les decía, significa cambio. O sea que aquí realmente lo que nosotros estamos tratando de dar a entender es que el desplazamiento es el cambio de R, y R era posición, por lo que el desplazamiento es el cambio de la posición, ¿sí? El desplazamiento es la variable vectorial que nos indica cuánto cambió la posición. Y básicamente un cambio siempre va a denotarse como final menos inicial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de delta de R, estamos hablando de posición final menos posición inicial. ¿Dónde inicia un cuerpo? ¿Dónde termina el cuerpo? Ahí es donde nos podemos dar cuenta que cuando la posición final y la posición inicial son iguales, el desplazamiento es cero, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de la persona, si la persona iba de su casa y regresaba a su casa, su desplazamiento es cero, porque su posición inicial era cero en la casa, que es el origen del plano, y su posición final, si vuelve a la casa, también sería cero, y 0 menos 0 me daría 0. Posición final menos inicial. Por cierto, este círculo, miren, se suele utilizar para denotar inicial, y se lee como posición inicial o posición sub 0, así como la F de final, para que lo tengan ahí presente. R final menos R inicial.
Ahora, ¿qué representa esto? Fíjense. Nuevamente tenemos que poner un marco de referencia porque ya nos dimos cuenta que esto depende de la posición. Y la posición es la forma de ubicar, o es la variable que nos ubica o nos dice dónde está ubicado un cuerpo en el espacio teniendo un marco de referencia en ese espacio. Entonces necesito tener pues ese plano, ¿no? Entonces, supongamos aquí una situación. Fíjense. Vamos a poner ahorita aquí. Supongamos que, vamos a ver, pongamos aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Va, fíjense pues. Supongamos que una persona, o una hormiga, o un carrito, o una bicicleta, o una persona en un carrito, o una persona en una bicicleta, o una bolita, una pelota, cualquier cosa, se encuentra inicialmente pues en el origen, ¿no? De ahí donde va a partir. Y se mueve hacia la derecha, hacia el punto 80, vamos a poner otra vez que está en metros. Se mueve 80 metros hacia la derecha. Y luego de eso hace un segundo recorrido en el que a partir de esos 80 ahora se mueve hacia la izquierda 30 metros. Primero se movió 80 metros hacia la derecha. Y luego se movió 30 metros a partir del punto final hacia la izquierda. O sea, me dicen, bueno, determine cuál sería el desplazamiento que ha tenido el cuerpo. Recordemos que el cuerpo va a iniciar su desplazamiento aquí, miren. Pero hace un primer recorrido que lo hace moverse para acá. Ahí, fíjense, yo podría tener un primer desplazamiento tomando este punto final y este punto inicial. Entonces yo diría punto final 80, punto inicial 0, desplazamiento de 80, ¿no? Que sería moverse todo esto. Pero como hizo más de un recorrido, realmente debería considerar, bueno, este primer recorrido, posición inicial, y luego este segundo recorrido, posición final. Repito, primer recorrido, posición inicial, perdón, segundo recorrido, posición final. Es decir, inició en 80, porque de 0 se movió a 80, ahí inició, y luego se movió de 80 a 50, terminó en 50. Entonces, si mi posición inicial era 80 y mi posición final era 50, pues yo podría saber realmente cuánto se desplazó genuinamente este cuerpo. Fíjense cómo. Voy a escribir los vectores. Fíjense que vamos a poner primero el vector de posición 1, que va a ser el vector 80 en i, 0 en j, en metros. Y el celestito, que vamos a llamarle 2, va a ser el vector que, si se dan cuenta, tiene ahora su punto de origen aquí, miren. ¿Vieron? Y prácticamente tendría un valor entonces de menos 30, porque se movió 30, ¿no? Hacia la izquierda, más 0 en j. ¿Se dan cuenta? Pueden ver ahí los valores. Ahora calculemos el desplazamiento que tuvo, fíjense. El cambio de la posición o el desplazamiento sería la posición final menos la posición inicial. Aquí, si se dan cuenta, estos vectores son unidimensionales, por lo cual poner la j realmente es irrelevante en este punto, porque en realidad pues la j vale 0, y si yo restara las j o sumara las j, pues 0 más 0 o 0 menos 0 me daría 0. Por lo mismo, solo voy a operar con los valores de la x, que es lo que usualmente hacen las personas en el colegio, que obvian el carácter vectorial de estas variables y solo dicen, ah, bueno, pues réstelas, ahí no importa. Pero realmente, fíjense bien, yo tengo que considerar aquí ese carácter vectorial, por lo cual yo voy a hablar del desplazamiento en x, miren. Y voy a decir, inició en 80 y terminó en 50, ¿no? Pero los desplazamientos, mejor dicho, los vectores de posición son 80 en i, 0 en j, y menos 30 en i más 0 en j. Entonces, realmente, ¿cuánto se movió? Si yo lo analizo de forma vectorial, el desplazamiento debiese ser posición 1 más
posición 2, si lo queremos así, o recorrido 1 más recorrido 2, que sería, poniéndolo vectorial, 80 en I más 0 en J, más menos 30 en I más 0 en J. Y entonces ya opero. Miren. Eso sería en I. Y lo que les decía ahorita, ¿no? J va a quedar 0. La consideré solo para que vieran cómo trabajaría un movimiento en 2 dimensiones. Aquí yo sé que es unidimensional, pero igual lo trabajo. Miren, serían 50i, 80 menos 30, 50, más 0j. Ahora, ¿cómo lo haría yo directamente utilizando los puntos donde quedó? Fíjense. Aquí quedó en 80, como les decía. Y aquí resultó estar en 50, si se dan cuenta. Y se movió 30, prácticamente. Entonces, lo que yo debería de considerar aquí para poder obtener ese desplazamiento en X sería considerar que desde el punto de partida original, que era este, para el punto final al que llegó, miren cuánto se movió. 50. ¿Me cachan? Se movió 50. Quedó justamente en la posición 50. Eso fue lo que realmente se movió. Es un poquito complicado empezar a entender esto al principio porque uno que se queda como de... Lo analizó vectorial, lo analizó con los valores. Démosles un momento para procesarlo y así lo vamos pensando. Veamos un ejemplo más, fíjense, que creo que les puede dar a terminar a entender esto. Aquí lo hice muy vectorial, es la parte que a la mayoría lo complica, pero también lo podríamos analizar sin hacer tanto vector, fíjense. Podríamos simplemente poner los valores. Miren, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Hagámoslo más sencillo. Fíjense, lo voy a hacer súper básico. Yo comienzo aquí y me muevo para acá. Mi posición final entonces sería 3. Mi posición inicial es 0. ¿Cuál es mi desplazamiento? Mi desplazamiento es 3 menos 0, final menos inicial. Me desplacé 3. ¿Ven? Es así de simple. El desplazamiento es el cambio de los puntos, básicamente. O como pueden darse cuenta, la suma vectorial que tienen estos. Espero darme a explicar para que podamos continuar. Ahora bien, fíjense. La pregunta del millón aquí es siempre, mire, y eso es el desplazamiento, ¿no? Ya vimos que es el cambio de posiciones, lo hacemos restando, final menos inicial, o ya vimos que también podemos sumar los vectores, ¿no? Básicamente también lo vimos gráficamente. Entonces creo que ahí quedó un poquito más claro lo que estábamos hablando. Pero la pregunta siempre es, ¿cuál es la diferencia entonces entre la posición, el desplazamiento y la distancia? ¿Cuál es la diferencia con la distancia? Fíjense, vamos a poner aquí. ¿Cuál es la diferencia con la distancia? En primer lugar, la distancia tenemos que entender que es un escalar. La distancia no es un vector, es un escalar. Se mide en metros. Y básicamente la distancia me expresa a mí la longitud que ha recorrido un cuerpo. Vean la gran diferencia. La posición es donde se ubica un cuerpo en el espacio teniendo un marco de referencia. El desplazamiento es el cambio de la posición, ¿sí? Que tanto varió de su inicial a su final. Es un cambio. Pero la distancia es una longitud, no es un vector. Y aquí lo que le importa es el recorrido. Le importa cuánto, ¿sí? Por ejemplo, supónganse aquí en el ejemplo anterior. Yo partí de acá y me moví, como dijimos, 80. ¿Sí? 80. No importa para dónde, la cosa es que me moví 80. Y luego me moví otros 30. No importa para dónde. La distancia que yo hubiese recorrido, que generalmente la llamamos D, de distancia, hubiese sido 80 más 30. Así. Directo. Son 80
más 30. 80 más 30. Serían ¿cuánto sería? 110, iba a poner 120, 110 metros. A diferencia del desplazamiento, que miren, el desplazamiento comenzó aquí, ¿se acuerdan? Terminó acá, que es el vector verde, ¿se dan cuenta? Punta y cola. Posición final, 50. Posición inicial, 0. Algo así como lo que hice aquí, miren. Entonces, final, 50. Inicial, 0. Desplazamiento, 50. Ya lo habíamos confirmado aquí, miren. 50, 50. Pero la distancia recorrida sí considera el hecho que la persona, el cuerpo, el objeto, se movió 80 y luego 30. Y 80 más 30, 110. Mientras que el desplazamiento dice, bueno, hizo este recorrido. Luego hice este otro recorrido. Y al haber hecho esos dos, al final se movió de acá hasta acá. O sea, se movió de acá para acá, miren. Eso fue lo que netamente hizo. Porque inició aquí, y miren, y terminó acá. Entonces el desplazamiento va a ser final menos inicial, mientras que la distancia es la suma de todo lo recorrido, miren. ¿Ven la gran diferencia? Entonces, aquí ya les demostré cómo hacer el desplazamiento con una suma vectorial, miren, tomando los recorridos, que es algo que ya habíamos hecho, y también se los demostré tomando el punto final y el punto inicial, porque recuerden, partió de acá, llegó hasta acá, final menos inicial, mientras que la distancia es el recorrido neto, por decirlo así, toda la longitud efectuada ahí. Y, por cierto, en el sistema internacional también se miden metros. Entonces, haciendo un breve resumen, que yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Mi consejo, hagan un resumen de esta información. Posición. Posición me indica dónde está ubicado un cuerpo en el espacio, teniendo un marco de referencia, un origen. Desplazamiento me indica el cambio de la posición, final menos inicial. Ya vimos que lo podemos hacer sumando los recorridos, o lo podemos hacer considerando dónde inició y dónde terminó, que es mucho más simple, ¿no? Especialmente cuando estamos trabajando en 2 dimensiones. Y finalmente, la distancia es literalmente cuál es la longitud total recorrida sin importar hacia dónde lo hizo. Vean que aquí no tomé en cuenta que el 30 fue para la izquierda. Yo solo dije recorrió 30. No me importa si es para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, inclinado o no inclinado. Solo me importa cuánto se movió. ¿Sí? En el primer recorrido, en el segundo recorrido, en el tercer recorrido y lo sumo todo, sin tomar en cuenta direccionalidades, porque la distancia es un escalar y no un vector. Y recordemos que los escalares no tienen dirección o, ¿cómo se le llama la otra cosa? Sentido, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? Si tienen dudas, anótenlas y las vamos a ir explorando. Ahora, estas 3 variables la verdad que están bastante ligadas con lo que viene a continuación. La siguiente variable importante aquí es la variable de velocidad. ¿Sí? La velocidad se expresa en el sistema internacional en metros partido segundo. La S, esta es una S, miren, no es un 5, es una letra S. ¿Sí? S significa segundo, solo que en el sistema internacional no se pone seg, por cierto, no van a cometer ese error. Seg es la forma de poner segundo en el sistema inglés. S es la forma correcta de poner segundo en el sistema internacional de unidades. Ahora fíjense, la velocidad ustedes la van a estar explorando también en otros cursos, pero aquí vamos a comenzar a verla como la siguiente cosa, fíjense. La velocidad es la tasa de cambio, ¿sí? La tasa de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y podemos llamarle a eso también básicamente la razón de cambio de la posición. Es una forma de llamarle también. Cuando hablamos de razón de cambio, por cierto, estamos hablando de la variación de una variable. Vamos a poner aquí variación de una variable respecto al tiempo. Siempre, por ejemplo, razón de cambio del volumen. Significa cuánto cambia el volumen con respecto al tiempo.
Razón de cambio del área, cuánto cambia el área con respecto al tiempo. Cuando hablo de razón de cambio de la posición, estoy hablando de la velocidad, que es la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. La variable que utilizamos para designarla es la letra v. Y como es un vector, como se pueden dar cuenta, le puse una flechita. La velocidad es un vector. Y no hay que confundirla con su hermana, la rapidez, que ahorita vamos a ver a qué se refiere esa rapidez. Fíjense, la velocidad puede ser de dos formas, de hecho. Vamos a hablar de la velocidad promedio. También llamada velocidad media. Y se van a dar cuenta que cuando nosotros en ingeniería nos referimos a promedio o media en este contexto, ¿sí? Contexto de cálculo, física, ciencia aplicada, aparte sería en un contexto estadístico, ¿no? Solo para recalcar esa parte. Pero cuando me refiero a una velocidad promedio, a una variable promedio, generalmente me estoy refiriendo a una aproximación. Es decir, no a un valor exacto. ¿Por qué? Porque la velocidad media o promedio, Vmed se le pone, o Vprom, dependiendo cómo le llamen, promedio o mediano. Vmed o Vprom, que es un subíndice, es igual al cambio de la posición partido el cambio del tiempo. T es tiempo, por cierto. El cambio de la posición le llamamos desplazamiento, ¿no? Porque prácticamente es el desplazamiento partido el cambio del tiempo. Que el cambio del tiempo sería tiempo final menos tiempo inicial. Para poder, fíjense, calcular esto, se necesitan siempre dos puntos. Uno inicial y uno final, tanto en el tiempo como en la posición. Ya vamos a ir dándonos cuenta que eso va a tener una importancia muy alta entre lo que vamos a hacer. Ahora bien, la velocidad promedio o media no es la única. También estamos viendo a la velocidad instantánea. A esta, fíjense, cuando hablamos de instantáneo, en este tipo de variables, estamos hablando de variables exactas o más apegadas a la realidad. De hecho, estas son estudiadas por el cálculo. Instantáneo también significa en un tiempo específico y puntual. A diferencia, como se pueden dar cuenta, de la aproximación, que esa significaría en un intervalo de tiempo. Es una diferencia, ¿no? Porque se requieren dos tiempos, ¿sí? Mientras que aquí en la otra vamos a usar un solo tiempo. La velocidad instantánea, Vinst, es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es algo que ustedes van a entender un poco más a detalle cuando vean cálculo, ¿sí? Pero en sí es dr de t, así es como se lee esto. dr de t o dr en dt se le dice a veces. O que esto no significa exactamente que se está dividiendo, es solo un símbolo que indica derivación. Y vamos a ver nosotros que esto tiene que ver mucho también con las gráficas. Porque la derivada de la posición con respecto al tiempo gráficamente es la pendiente de la recta tangente a la curva de posición versus tiempo. Que de hecho esa la vamos a ver en un ratito, para que vayan terminando de comprender un poco más a detalle este tema. Y aquí les voy a ligar un poquito a las variables, fíjense. Supongamos que vengo yo y grafico tiempo, y aquí grafico posición. Esta es la gráfica de posición versus tiempo. Posición en el eje Y, tiempo en el eje X. Tiempo como variable independiente, posición como dependiente del tiempo. Esto sería un R de t, miren, y tiempo sería t, ¿no? R de t y t. Ahora bien, yo aquí puedo tener una curva cualquiera, miren. Vamos a poner ahorita esta. Ahí está, miren. Ahí tenemos una función, R de t, posición dependiente del tiempo.
Y pues básicamente yo podría aquí, miren, agarrar un instante. Vamos a poner aquí. Agarrar un instante específico de tiempo, ¿sí? Vamos a ponerle t sub i, instantáneo. Y miren, yo quisiera determinar la velocidad en ese instante. Entonces ahí yo estaría hablando de velocidad instantánea. Y lo que debería de hacer es calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva, ¿ven? Porque la pendiente m, como lo vimos en Mate 1, sería la velocidad instantánea. Y sí, se siguen las fórmulas del cálculo de la pendiente, delta y partido delta de x, que eso ya lo veremos en un ratito. Pero esa es la diferencia, porque ahora si yo veo la otra, miren, en la otra voy a tener que definir dos instantes de tiempo. Un tiempo inicial y un tiempo final. Y lo que yo calcularía sería la pendiente, ¿sí? Aquí miren, esta en color verde. Yo calcularía la pendiente, pero ya de una recta tangente no, sino ahora sería de una recta secante. Cuando una recta es secante es porque toca en dos puntos, mientras que cuando una recta es tangente es porque toca en un solo punto. O sea, aquí miren, yo tendría que calcular la pendiente de la recta secante, que justamente utilizaría los dos puntos. Mientras que en la otra utilizo nada más la pendiente de la recta tangente, que es una derivada. Espero ahí que les vaya quedando un poquito más claro. Como les digo, esto es algo un poquito difuso al principio, pero se va entendiendo conforme uno va aplicándolo en problemas. Vamos a dejar aquí este espacio y nos vamos a pasar ahora a la aceleración. La aceleración es la última variable que, para que sepan, también tiene mucho que ver con el tiempo, la velocidad y la posición. La aceleración básicamente se define como la tasa de cambio o la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo. Es decir, la aceleración a, que por cierto también es un vector, nos va a decir a nosotros la razón de cambio de la velocidad. Nos va a indicar cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. Anoten eso. A diferencia de la velocidad, que nos dice cómo varía la posición con respecto al tiempo. ¿Ven la diferencia? La velocidad me dice a mí cómo varía la posición respecto al tiempo, mientras que la aceleración me dice cómo varía la velocidad respecto al tiempo. Sus unidades en el sistema internacional son metro dividido segundo cuadrado. ¿Y esto de qué proviene? Pues básicamente es muy simple, miren. Yo tengo metro partido segundo como velocidad. Metro partido segundo. Que de hecho, si se dan cuenta, cabal tiene que ver con esto. Miren, posición está en metros o desplazamiento está en metros y tiempo está en segundos. Entonces, cabal tengo una división, miren, metro dividido segundo. De ahí viene la unidad. Ahora, en el caso de la aceleración, yo tengo velocidad, metro partido segundo, con respecto al tiempo, o sea, otro segundo. Hago extremos y medios y tendría metro por una, pues metro, y segundo por segundo, segundo al cuadrado. La aceleración mide la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, como podrán estarse imaginando, hay dos tipos de aceleración también. Está la aceleración promedio o media, ¿no? La misma cosa, que es AMED o APROM. Esta AMED se calcula como el cambio de la velocidad partido el cambio del tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Es un cambio, si se dan cuenta. Y la otra es la aceleración instantánea. A-inst. Y esta A-inst es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y prácticamente seguimos lo mismo que en la anterior. Cuando hablamos de promedio, cuando hablamos de medio, estamos hablando de aproximación, porque estamos hablando de que va a ser entre dos puntos. Mientras que cuando hablamos de instantáneo,
Cuando hablamos de instantáneo, estamos hablando de específico, exacto, más apegado a la realidad, porque es en un solo punto. Gráficamente, esta aceleración instantánea es la pendiente de la recta tangente a la curva de velocidad versus tiempo. Si lo quieren ver así, esta sería la pendiente, y una vez anotémoslo por acá, de la recta secante a la curva de velocidad versus tiempo. Y prácticamente sería la misma relación que vimos anteriormente. Es decir, si vengo yo y grafico ahora aquí velocidad en metros sobre segundo y grafico aquí tiempo en segundos, pues si yo tengo una curva así, por ejemplo, defino un instante específico de tiempo y calculo aquí la pendiente de la recta tangente, mr tang, miren, y eso va a ser la aceleración instantánea. Mientras que, si yo defino un tiempo inicial y un tiempo final, y marco esos puntos, fíjense que tienen una cierta velocidad, como se pueden dar cuenta ahí, pues yo voy a tener una recta secante porque tocan dos puntos. Y la pendiente de la recta secante, ¿sí?, es igual a la aceleración media. Repito, tangente significa que toca en un solo punto, tangente, y secante significa que toca en dos puntos, secante. ¿Ven aquí la relación? Ahora, haciendo un breve resumen. ¿Qué nos dice la velocidad entonces? Me dice a mí cómo está cambiando la posición con respecto al tiempo. Cómo varía la posición de un cuerpo conforme pasa el tiempo. Y la aceleración me dice cómo varía esa velocidad en el tiempo. Cómo varía esa velocidad conforme pasa el tiempo. Y pues obviamente vimos que hay promedio e instantánea. La promedia que refiere a dos puntos en el tiempo y la instantánea que se refiere a un solo punto del tiempo. Muy importante y como les digo, vamos a irlo entendiendo más a detalle. Ahora aquí fíjense, siempre está la pregunta después de ver estas dos de ¿y qué pasa con la rapidez? Porque ahí me enseñaron la rapidez en el colegio, entonces ¿cómo utilizo la rapidez acá? Bueno, en primer lugar tienen que saber que la rapidez, ¿sí?, aunque también a veces se le pone la variable v, la diferencia es que la rapidez es un escalar. Es como la posición y la distancia, ¿no? La posición es un vector, la distancia es un escalar. La rapidez es un escalar también y básicamente nos mide nada más la relación entre la distancia y el tiempo. Que vean que no es para nada lo mismo que hablar de velocidad. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, cuando hablábamos de distancia, la distancia era un escalar. Y por ejemplo aquí, fíjense, si yo quisiera calcular la velocidad promedio, por ejemplo, la velocidad aquí en este tramo, pues yo tendría que considerar el cambio de la posición, que son 50, y dividirlo dentro del tiempo que me tardé en hacer eso. Supongamos me tardé 3 horas, entonces sería 50 dividido 3. Esa sería la velocidad promedio. Pero cuando yo hablo de rapidez, tengo que utilizar la distancia. Entonces sería 110 dividido el mismo tiempo, ¿no? Que en este caso sería 3. Es muy diferente, ¿se dan cuenta? No es lo mismo. Y también muchas veces, para que sepan que eso es un buen punto para que lo tengan en cuenta, la rapidez suele ser muchas veces la magnitud, ojo, magnitud de la velocidad. En muchos casos es prácticamente lo mismo, pero todo depende de las posiciones y las distancias recorridas, ¿no? Pero es una forma de poder verlo. La manera general, la más importante, sería esta, miren. Rapidez igual a distancia partido tiempo. Pensaría yo que serían las importantes. Entonces, aquí fíjense, ya presentamos las 4 variables, ¿no? Posición, desplazamiento, hablamos de distancia, velocidad, rapidez y aceleración, tanto media como promedio. Pero en cuanto, tanto media como instantánea es la cosa. Ahora, ¿qué nos corresponde? Ahora nos corresponde
venir a platicar de los tipos de movimiento. Fíjense, hay muchos tipos de movimiento realmente, pero nosotros vamos a estudiar dos inicialmente. En primer lugar, vamos a estudiar el MRU, que como dijimos hace un rato, es movimiento rectilíneo, o sea, en línea recta, uniforme. Y por otro lado, vamos a estudiar el MRUA, que eso lo vamos a agarrar para después. El MRU, fíjense, movimiento rectilíneo uniforme, hay que preguntarnos, ¿uniforme en qué? En primer lugar, ¿qué significa la variable uniforme en física? Fíjense, uniforme, o también en matemática, uniforme significa constante. Que en ingeniería saben que ponemos CTE para poder definir eso, ¿no? Entonces, ¿constante o uniforme en qué? ¿Qué es lo que tiene constante? Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es uniforme en la velocidad. Su velocidad es constante. Es decir, su velocidad no cambia. Y si la velocidad no cambia, que es su principal característica, hay otra cosa que está ligada con eso. Y es que su aceleración, que pensémoslo bien, fíjense. La aceleración me dice a mí cómo está cambiando la velocidad a lo largo del tiempo. Pero si la velocidad no está cambiando, que es lo que puse acá, porque es constante, es uniforme, eso significaría que la aceleración es, pausen el video, piénsenlo, y significaría entonces que la aceleración es 0. Este movimiento tiene aceleración 0. Por lo cual, más adelante vamos a ver también que este movimiento está implicado en el equilibrio. Vamos a poner aquí, está implicado porque está implicado como condición de equilibrio. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo dinámica. Pero apúntenlo de una vez. Un MRU es un movimiento de velocidad constante. Eso significa que no cambia. Y como no cambia, su aceleración es 0. Y como su aceleración es 0, va a encontrarse en equilibrio todas sus fuerzas. Eso vamos a ver qué significa más adelante, pero por el momento los dejo ahí, ¿no? Para que tengan esa idea. Ahora fíjense, el MRU presenta un único modelo matemático. MRU, velocidad constante, aceleración 0. MRU, posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Este es el único modelo matemático, que es un modelo vectorial, como se pueden dar cuenta, que posee el MRU. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Aquí les pongo una clave de variables. Posición final es igual a posición inicial. V es velocidad. Y esa velocidad en este modelo está multiplicada por el tiempo. Unidades del sistema internacional, metro. Metro sobre segundo. Y segundos. Es una S, no un 5. Gráficamente, ¿esto cómo se ve? Fíjense, es bien interesante. La gráfica de posición en estos casos es la siguiente. Miren, es posición final, que es la que estamos calculando, versus tiempo. Y la gráfica se ve algo así. Aquí la voy a poner así, aunque repito que también podría venir aquí. Miren, por ejemplo, podría nacer de algún punto acá, o podría nacer del origen. Todo va a depender de lo que les voy a explicar ahorita. Este punto, miren, gráficamente es la posición inicial. Entonces esa posición inicial es 0, ahí donde nacería en el origen.
Pero si la posición inicial es 5, por ejemplo, entonces ya estaría desplazada. Y en este caso, fíjense, si analizamos la variación que va teniendo esto, podemos dar cuenta que va a haber un cambio aquí, miren, en el tiempo, que es un cambio sobre el eje horizontal, y aquí habría un cambio sobre la posición en el eje vertical. Creo que se pueden dar cuenta a simple vista que la forma que tiene esta curva es una recta, ¿sí? El MRU tiene forma recta al graficar posición versus tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente, como va a ser constante su velocidad, la posición va a ir variando de forma constante. Es decir, la variación, vamos a poner aquí, la variación de esta posición con respecto al tiempo, variación de la posición con respecto al tiempo, es constante. Y, ¿se acuerdan rapidito? Variación de la posición con respecto al tiempo le llamamos velocidad, ¿sí? Aquí estamos ante la velocidad, miren. ¿Qué es lo que les había dicho? Miren, la velocidad es constante, ¿sí? Todo se está comprobando. Y si se dan cuenta, esto es el cambio de la Y, porque este es el eje Y, ¿no? Y esto es el cambio de la X, porque la T es el eje X. Delta de Y partido delta de X, esto es la pendiente. La pendiente M de una recta es en este caso la velocidad. Porque no sé si ya se fijaron que esto se parece mucho, miren, a Y es igual a B más MX. Yo sé que generalmente es MX más B, pero quise poner, miren, el Y intercepto, la pendiente y la variable independiente, que es el tiempo, que es la X, ¿no? Y obviamente la dependiente, que es la posición, es la Y. Es la ecuación de una recta. Noten eso, por favor. Súper importante que ustedes noten que esto tiene forma de recta y por lo tanto sigue la forma de una recta. Con M como pendiente y con Y como con B como Y intercepto, perdón. Eso es el MRU. Es todo lo que tienen que saber del mismo. Ahora bien, también está el MRUA. El MRUA es un poquito más complicado. En primer lugar, su nombre es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A mí me encanta mucho más este nombre. El otro nombre que recibe es MRUV, que quizás si ustedes lo vieron en el colegio, que significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. A mí no me gusta este porque ¿variado en qué? En cambio aquí cuando me dice uniformemente acelerado, ya me está diciendo qué es lo que es uniforme. Nuevamente, ¿en qué es uniforme? Pues si me está diciendo que es uniformemente acelerado, me está diciendo que la aceleración es constante. Como les había dicho, uniforme significa constante. ¿Qué significa esto entonces? Que en este caso, la aceleración no cambia. Ojo, no cambia la aceleración, es decir, A es constante. Pero sí existe el valor de la aceleración. Por ejemplo, la aceleración vale 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y por lo tanto, eso hace que la velocidad no sea constante. Porque ahora sí está cambiando. Y el ritmo de cambio me lo está indicando la aceleración. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. La aceleración me está indicando a mí cómo está cambiando la velocidad. Entonces, definitivamente la velocidad no es constante porque sí existe el valor de la aceleración. Es decir, si la aceleración es diferente de 0, positiva o negativa, no importa, va a implicar, por lo tanto, que la velocidad está cambiando. ¿Por qué? Porque la aceleración me indica cuánto cambia la velocidad. Entonces, si tiene un valor, es porque la velocidad está variando con respecto al tiempo. Ahora bien, aquí fíjense, generalmente cuando hablamos de una aceleración positiva, estamos hablando de un movimiento acelerado.
Y cuando hablamos de una aceleración negativa, estamos hablando de un movimiento desacelerado o frenado. Y un carro se frena, se está desacelerando. Aquí hay 4 modelos matemáticos. El MRUA tiene una velocidad no constante, pero una aceleración constante. Hago mucho énfasis en esto y les explico por qué. En el MRU vimos que la velocidad era constante y la aceleración era cero. En el MRUA vimos que la velocidad no era constante y la aceleración sí lo es. Y existe otra contraparte de estos dos que nosotros no vamos a tratar, pero que se las menciono, que es el movimiento rectilíneo, que básicamente tiene variable tanto a la velocidad como a la aceleración. Se llama movimiento rectilíneo con aceleración variable. Es decir, la aceleración ya no es constante. Ese lo vamos a estudiar nosotros más a fondo en ecuaciones diferenciales, porque necesitamos otros modelos diferenciales para poder resolver eso. Por el momento nos vamos a quedar solo aquí en física 1, pero sepan que sí existe un movimiento donde la aceleración no es constante. Por eso es tan importante hacer énfasis en cuál es cuál, ¿no? Ahora, el MRUA, como les decía, tiene 4 modelos matemáticos, pero 2 de ellos son los más importantes, y son estos. La posición final es igual a la posición final más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ese es el primero y más importante porque es el modelo de posición. Luego está el modelo de la velocidad, que por cierto es la derivada del anterior, lo vamos a estudiar en cálculo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Este es el segundo modelo principal. Este, miren, es el modelo prioritario. Y este es un modelo importante pero secundario al anterior. Ahora, los otros dos que les voy a mostrar son modelos que ya no son vectoriales y por lo tanto no son los más importantes. Sin embargo, son útiles al resolver problemas. Dice así, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de la posición. Este es un modelo semi-vectorial porque se dan cuenta al momento de elevar al cuadrado a la velocidad tanto inicial como final le perdemos su carácter vectorial porque si tuviera un signo negativo pues al elevarlo al cuadrado quedaría positivo. Y el último modelo es cambio de la posición es igual a velocidad inicial más velocidad final dividido 2 por el tiempo. Este es un modelo semi-empírico, es un modelo pues no tan utilizado, es el último recurso cuando ya no tenemos nada más que hacer, pero les puedo decir que los problemas de física MRUA se pueden resolver perfectamente con estos dos. Y a veces con este, miren. Pero el más importante, el primero y el segundo. Hagamos una clave de variables. Y mientras la escribo, les recomiendo lo siguiente. Hagan un formulario con estas variables, ¿sí? Anótenlas en un papelito y ténganlas a la mano. Si no las tienen a la mano, les va a ser muy difícil empezar a trabajarlas, ¿sí? Entonces yo les recomiendo, por cierto miren aquí creo que esto no parece R, pero para que no se confunda la vuelvo a hacer, esto es una R y esto es una R. Les decía entonces, para poder empezarlas a utilizar, ténganlas anotadas, no en su cuaderno, sino hagan como una ficha por aparte que puedan ir moviendo y sacando de su cuaderno, ¿sí? Para que a ustedes les pueda ser más útil. En el examen no hay formulario de absolutamente nada, por lo mismo es necesario que ustedes tengan a la mente las ecuaciones. Entonces, miren, aquí tenemos unidades en el sistema internacional. Eso no significa que no se pueda trabajar en pulgadas, no se pueda trabajar en segundos, perdón, en minutos. Se puede trabajar en otras unidades. Sin embargo, pues, si lo queremos en el sistema internacional, pues lo trabajamos así, ¿no? Que es lo más común. Ahora, de aquí fíjense, vienen dos gráficas muy importantes, que no sé si nos van a caber aquí, pero son las gráficas, vamos a poner por acá, déjenme mover esto. Son las gráficas de posición versus tiempo, que siempre es la más importante, es la característica del movimiento, que es la gráfica de, aquí vamos a poner posición final y tiempo, y esta gráfica, fíjense, tiene forma de parábola. Vean la gran diferencia. Parábola. La del MRU es una recta, la de posición versus tiempo, mientras que la del MRUA es una parábola. Entonces, por ejemplo, en un examen a ustedes les podrían poner de las siguientes gráficas, por ejemplo así.
de las siguientes gráficas, ¿cuál de ellas describe al MRUA? Entonces uno diría, bueno, esta. ¿Cuál describe al MRU? Esta. ¿Sí? Y todas serían obviamente de posición versus tiempo. Porque aquí quiero que noten que la gráfica de velocidad versus tiempo, aquí miren, velocidad versus tiempo, esa sí es una recta. Ojo con ese detalle, miren. Esta es la velocidad inicial, la pendiente es la aceleración y el tiempo es la variable independiente, que es justamente esta, miren. Esta que está aquí. Y es igual a B más MX. Es esta, miren. Esta está definida por esta. Es una recta. Mientras que la de la parábola es parábola porque se dan cuenta tiene la variable del tiempo elevada al cuadrado. Esa es esta, miren. El tiempo está al cuadrado. Por eso es que es una parábola. Y por si tenían la duda, la de la aceleración, que ahorita las vamos a ver un poco más a detalle, se ve como una línea horizontal. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. Entonces siempre va a tener un mismo valor de aceleración constante. ¿Miren? Súper curioso, ¿no? En la anterior, fíjense por si tenían la duda, cómo se vería la de velocidad. La de velocidad versus tiempo en un MRU se ve como una línea horizontal. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y la de aceleración, ¿cómo se ve? Como la aceleración es nula, es decir, vale 0, sería prácticamente así, miren. Encima del eje X o encima del eje del tiempo, valdría 0. Detalles interesantes, ¿no? Ahora bien, fíjense. Justamente con estas gráficas es lo último que vamos a ver nosotros para poder finalizar ya esta clase y este video. Vamos a analizar rápidamente las gráficas de las variables de movimiento. Y vamos a estudiar qué información podemos sacar de ellas, que es la que a mí me interesa. Entonces, fíjense, hay, ¿cómo se llama esta cosa? Hay 3 grandes variables, ¿no? Ojo que aquí no estoy hablando de los tipos de movimiento, aclaro, si estas son las de los tipos de movimiento, sino que estoy hablando las de los movimientos. Perdón, la de las variables del movimiento, perdón. Entonces, en primer lugar tenemos la de posición versus tiempo, ¿sí? Posición en metros, tiempo en segundos, que puede tener la forma que ustedes quieran ahorita, miren. Ahorita puede tener cualquier forma. Yo le voy a poner así, pero puede tener cualquier forma. Me gustaría recalcar eso, ¿no? Si quieren vamos a ponerle una forma así, ¿no? Para que no digan, tiene que ser recta. No, aquí estoy hablando de cualquier cosa. La vamos a analizar entre el valor de A y el valor de B para poder interpretar esta información. Aquí, fíjense, vamos a siempre determinar 2 cosas importantes. Número 1, una pendiente para la curva. Y número 2, un área bajo la curva. La pendiente de la curva creo que ustedes la tienen un poco más familiarizada, ¿no? Porque la pendiente de la curva básicamente es la pendiente de la recta tangente o de la recta secante, dependiendo si es instantánea o media o lo que sea, ¿no? Pero el área bajo la curva, ese sí es un concepto que no tienen tal vez muy bien formado. Y básicamente el área bajo la curva se refiere al área pintada que habría entre la curva y el eje independiente, es decir, el eje horizontal. Esto que estoy pintando en naranja, miren, es lo que se llama área bajo la curva. Es el espacio que hay entre el eje X y la gráfica, entre el eje horizontal y la gráfica. Y eso mismo, fíjense, lo vamos a ver en todas. Por ejemplo, si aquí yo grafico velocidad y tiempo, o si aquí yo grafico aceleración y tiempo. En todas voy a poner una curva cualquiera y en todas voy a poner un valor de A, que por cierto A es un valor inicial, ¿sí? Y B es un valor final. No vayan a confundir en la de aceleración la A que puse con la aceleración, así que aquí pongo aceleración, para que quede más claro, ¿no? En todas estas, fíjense, yo siempre voy a venir a analizar o una pendiente, pongamos mejor esta por acá, o una pendiente de una recta tangente o secante, o voy a analizar el área bajo la curva, ¿sí? Porque esos espacios, ya sea la pendiente o el área, me van a significar algo, dependiendo de la gráfica en la que estemos. Y ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle a lo que me refiero. Fíjense, en primer lugar, de la de posición versus tiempo, ¿sí? RBS tiempo,
que es esta, ¿no? La pendiente va a ser el cambio de la posición partido el cambio del tiempo. Por lo que la pendiente en una gráfica de velocidad versus tiempo, perdón, de posición versus tiempo, siempre me va a indicar a mí velocidad. Mientras que el área, que fíjense, para el área lo que uno hace, que esto es algo que ustedes no han visto, fíjense, y esto se estudia más a detalle en cálculo 2, que es donde estudiamos la integral, que es la operación que nos va a permitir ver esto. Pero en sí lo que se hace, para que tengan una idea, es que agarramos un segmento, miren, como un rectangulito, y calculamos el área de ese rectangulito, que tiene una base y una altura, ¿no? Base y altura. Y ustedes ya saben de que el área de un rectángulo es base por altura. La base, si se dan cuenta, se mide en el eje del tiempo y la altura se está midiendo en el eje de la posición, que está en metros. Entonces, si el área es igual a la base por la altura y la base está medida en segundos y la altura está medida en metros, pues aquí lo que estoy haciendo yo es multiplicar metro por segundo, literalmente, metro segundo. Y eso en esta gráfica no significa nada. MS no es nada. Metro por segundo, o sea, metro multiplicado por segundo no significa nada. Es decir, el área bajo la curva en una gráfica de posición versus tiempo no me dice nada. En la gráfica de posición versus tiempo yo solo puedo calcular la pendiente, ¿sí? La pendiente, y en ese caso me daría velocidad. El área en esto no es nada. No representa nada, no me sirve nada calcular el área ahí. Pero, vean ahora cuando hago una de velocidad versus tiempo. Ahí la pendiente va a ser el cambio de la velocidad partido el cambio del tiempo. Por si alguien no ha entendido por qué es así, les recuerdo un poquito Mate 1. Fíjense, en Mate 1, la pendiente M se calcula como el cambio de Y partido el cambio de X, es decir, el cambio de la variable que esté en el eje Y partido el cambio de la variable que esté en el eje X. Como aquí en el eje Y yo tengo V y en el eje X tengo tiempo, entonces el cambio de Y sería el cambio de V y el cambio de X sería el cambio del tiempo. ¿Ven? Mate 1. Y sabemos que el cambio de la velocidad partido el cambio del tiempo es aceleración. O sea que esto, fíjense, es aceleración. La pendiente de la recta tangente o recta secante a una curva de velocidad versus tiempo es la aceleración. Veamos ahora el área. Tenemos el mismo principio, miren, de calcular como un rectangulito. Ahora la base sigue estando en segundos, pero la altura está en metros partido segundo, porque es velocidad, ¿no? Metro partido segundo. Y aquí el tiempo en segundos. Entonces, cuando yo calcule área, que es base por altura, ¿sí? Por cierto, siempre se usa un cuadrado o un rectángulo. Yo tendría segundos y la altura la tendría en metro partido segundo. Entonces, cuando multiplique aquí, miren, se va a ir segundo con segundo y me va a quedar metros. Que eso sí significa algo. Y el área bajo la curva de una curva de velocidad versus tiempo me daría a mí, ¿sí? Considerando signos positivos y signos negativos, me va a dar desplazamiento. Delta DR, miren, que está medido en metros. Y considerando todo positivo, eso me daría a mí distancia. Ojo con esto, fíjense, les explico un poco más a detalle. Las curvas que generalmente nosotros vamos a ver con esto podrían ser así, miren, velocidad versus tiempo, y podrían venir así. Se dan cuenta que van a ser curvas como con figuras geométricas definidas. Pero quiero que se den cuenta que dentro de las áreas que estamos determinando nosotros por acá, tenemos áreas que están del lado positivo, es decir, que están por arriba del eje X. Esas áreas por arriba del eje X se consideran áreas positivas, porque
la velocidad que están tomando es una velocidad en el eje Y positivo, es una velocidad positiva. Pero estas que estoy marcando ahorita en verde, miren, que están por debajo del eje X, están tomando valores del eje Y negativo, miren, valores de altura, valores de velocidad negativos, por lo cual su área se considera negativa. Si cuando yo esté haciendo la suma de las áreas para poder calcular pues toda el área, yo considero las que están arriba positivas y las que están abajo como negativas, entonces voy a obtener desplazamiento. O sea, si unas son positivas y otras son negativas, voy a obtener desplazamiento. Y si a pesar de que estas sean negativas, yo las tomo como positivas, entonces lo que voy a estar calculando ya no es desplazamiento, sino distancia. Ven que aquí hay mucha teoría que dar, ¿no? Finalmente, en una gráfica de aceleración versus tiempo, en una pendiente sería el cambio de la aceleración, prácticamente, ¿no? Partido el cambio del tiempo. Aquí puse A, pero es M. Y eso, para que sepan, el cambio de la aceleración respecto al tiempo no es nada. No significa nada. Porque si lo vemos dimensionalmente hablando, tendríamos metro partido segundo al cuadrado dividido segundo. Esto sería aceleración y esto sería tiempo. Miren, aceleración, metro partido segundo al cuadrado, tiempo segundos. Coloco aquí un 1 de guía, multiplico, metro por 1 metro, segundo cuadrado por segundo, segundo cúbico. Y me quedaría metro partido segundo cúbico. Y eso no significa nada. No hay ninguna variable que diga metros partido segundo cúbico. Entonces, la pendiente de una gráfica de aceleración versus tiempo no es nada. No es necesario calcularla. Así como aquí en el área, miren, ¿se acuerdan que esta tampoco servía para nada? Pues esta tampoco sirve para nada. Ahora, ¿qué pasa con el área? El área sí es bien interesante, miren, porque el área, nuevamente calculamos el área de un rectángulo, miren, para tener la idea. Que ojo que aquí es un rectángulo, pero por ejemplo en la gráfica que les di aquí, sería el área de un triángulo, miren. Un triángulo, un semicírculo y aquí otro rectángulo. Depende de la figura geométrica, ¿no? Cuando usamos curvas, así como estas que no tienen una forma definida, se tiene que utilizar la integral, ¿sí? La integral para poder resolverlo, pero eso lo verán ustedes hasta en cálculo 2. Por eso ahorita no lo voy a mencionar con mucho detalle. Por el momento lo que les puedo decir es que en física 1, todas las gráficas que les vengan tienen que tener alguna figura geométrica definida para que ustedes utilicen las fórmulas de área que ya conocen. Un triángulo, un semicírculo, un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, algo así, ¿no? Ahora bien, aquí usamos de referencia al rectángulo porque es base por altura, para que tengan ahí una idea de cómo hacerlo. Pero si lo piensan bien, un triángulo es base por altura dividido 2, entonces casi que es la misma cosa, ¿no? Entonces, aquí fíjense, la base está en el tiempo, nuevamente, ¿no? Base va a tener segundos. La altura A va a tener metro partido segundo al cuadrado, porque es aceleración. Y entonces, cuando hagamos esto, vamos a tener vamos a tener segundo, que es la base, multiplicado por metro partido segundo al cuadrado. Cuando multipliquemos, este segundo se iría con este cuadrado y obtendría metro partido segundo. Y si vamos a nuestras notas anteriores y buscamos qué variable está expresada en metro partido segundo, nos vamos a dar cuenta que eso es velocidad. Es decir, que la variable de velocidad sale al calcular el área bajo la curva en una curva de aceleración versus tiempo. Esto es velocidad. Y pues básicamente pasa algo similar que lo vimos en la gráfica anterior. Si yo considero tanto positivos como negativos, voy a estar calculando velocidad. Pero si yo considero todo positivo, voy a calcular rapidez. Entonces, mi consejo ¿cuál es, chicos? Hagan un resumen de todo esto, ¿sí? Porque es bastante teoría, como se dan cuenta, como para dejarla así como de, ay, bueno, vamos a ver qué pasa. No, no lo hagan así, porque si no, solitos ustedes se van a complicar al momento que estén estudiando todo esto. Es necesario en este tema hacer un buen resumen que conlleve todos los aspectos que vimos en este video para que ustedes lo puedan entender mucho mejor.
En la siguiente clase vamos a empezar la clase con dudas de justamente lo que vieron acá para terminar de afinar detalles y ya con ejercicios puntuales en los que vamos a aplicar principalmente por el momento estas ecuaciones. Miren, esta y estas 4, enfocándonos mayoritariamente en esta y esta. Así pues, espero que podamos hacer también un ejercicio de gráficas para que puedan ver cómo funciona todo esto de las gráficas, que en sí es más un análisis pues literalmente gráfico, para que lo sepan si se les da la gráfica. Por ejemplo, miren este, ¿sí? Se les da literalmente la gráfica, o sea, no crean que estoy bromeando en, no viene la gráfica, se les da la gráfica. En este caso, posición versus tiempo. O, por ejemplo, aquí miren, un gráfico de velocidad versus tiempo. O, por ejemplo, se les da un gráfico de aceleración versus tiempo. Entonces, si estamos hablando en serio cuando hablamos de gráficas, literalmente es una gráfica. Y por ejemplo aquí, miren, la gráfica tiene esta forma, miren. Son figuras geométricas definidas las que vemos en esta figura, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un rectángulo, aquí hay un triángulo, aquí hay otro triángulo. Aquí, por ejemplo, podríamos poner un rectángulo por acá. Podría yo poner, si quiero, un triángulo acá. No, espérenme, podría poner un triángulo, mejor dicho, aquí. Un rectángulo acostado por acá, miren. Y podría poner otro triángulo aquí. Y aquí ya solo es una línea plana, ¿no? ¿Ven? Son literalmente figuras geométricas definidas para poder hacer los cálculos que ya me estén pidiendo por ahí, que eso lo veremos después. Pero por el momento, yo creo que con esto ya podemos dejar bien avanzado el tema de introducción a la cinemática, ya habiendo visto en resumen, pues las 4 variables que definen a la cinemática, la definición de cinemática, y además de eso estudiar los tipos de movimiento MRU y MRUA que nosotros vamos a ir viendo. Que se van a dar cuenta, por ejemplo, que en realidad el MRU lo vamos a dejar como muy puntual, pero el MRUA nos va a servir para muchas otras cosas, porque el MRUA nos va a servir para ascenso vertical. Nos va a servir para caída libre. Nos va a servir también para tiro parabólico. Que de hecho en el tiro parabólico o movimiento de proyectiles o movimiento en 2 dimensiones también se ve implicado el MRU, o sea, se juntan los dos de hecho. Y ya les voy a enseñar cuando veamos este tema cómo se hace eso. Pero el MRUA tiene muchas más aplicaciones, llamémoslo así, ¿no? Entonces, yo les recomiendo hagan un resumen de todo lo visto en el video, por favor, y de esa manera ustedes ya pueden tener una idea. En la clase voy a preguntar dudas y además de preguntar dudas vamos a hacer ahí una cosita que tiene que ver con este video. Así que por favor hacer un resumen de la información porque sí es bastante. Entonces, de mi parte les deseo que tengan un excelente día. Espero que este video les haya servido para poder introducir el tema de movimiento de cuerpos MRU y MRUA para que pues lo tengan un poquito más claro. Y pues bueno, nos vemos en clase, que tengan un excelente día y un gusto servirles a todos y todas. Nos vemos, chicos.